Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Monsalve y les traigo el tema isostasia flexural. Cuando hablamos de mecanismos de compensación isostática, la literatura reconoce tres: los llamados mecanismos locales, definidos por Pratt y por Airy, y un tercero, considerado flexural, definido por Benning-Meynès. En los dos primeros modelos, toda la deformación se produce exclusivamente por debajo de la carga, de tal manera que se genera una raíz que se compensa por flotación. En el caso de la isostasia flexural para una litósfera que tiene cierta rigidez, la zona de deformación se ensancha y la raíz es mucho menos profunda. Acá tenemos los dos dibujitos, columnar y una raíz ensanchada de menor profundidad. Según el modelo Benning-Meynès, la litósfera actúa como una placa elástica y su rigidez inherente distribuye las cargas topográficas sobre una región, en lugar de hacerlo por columnas. En general, la flexión de la litósfera continental puede ser explicada mediante un modelo de placa delgada, donde se supone que las cargas impuestas sobre la litósfera pueden ser parcial o totalmente soportadas por los esfuerzos elásticos de una placa litosférica. Esta placa yace sobre una astenósfera fluida, transmitiendo lateralmente los esfuerzos generados. Acá lo podemos ver. Tenemos una corteza, se asume que es una placa elástica. Acá abajo flota sobre la astenósfera. Y si aplicamos, ya en este grafiquito, en el segundo gráfico, aplicamos una carga, él va a tener la capacidad de soportarla total o parcialmente. Simplemente eso es lo que nos quiere decir ese concepto. Algunas generalidades: se conoce este modelo como el modelo de isostasia regional o flexión litosférica. El comportamiento flexural de la litósfera depende fundamentalmente del espesor elástico de la litósfera. La zona de deformación se ensancha y la raíz es mucho menos profunda comparados con los modelos anteriores, y se supone que no hay fuerzas horizontales actuando y la carga es debido a la topografía. En este caso es H0 en función de X. Para el análisis del modelo flexural existen varias ecuaciones. En general, el análisis es bastante simplificado y consiste en asumir que una cuenca sedimentaria puede representarse con cierta longitud de onda y amplitud. Empezamos a suponer que la topografía es representada por una carga periódica, que sería esta carga que está aquí, que lo representa la topografía, y sinusoidal. De igual manera, la deflexión se considera periódica y sinusoidal, como la tenemos acá. Tenemos dos ecuaciones. La primera es la de deflexión, que está en función del valor X. Y la segunda, que es el espesor elástico en función de la topografía. Tenemos acá el valor de H sub 0, que es esta topografía, y el valor de X. Y esta longitud lambda, que está aquí. Sustituimos esas dos ecuaciones en la ecuación general de la flexura, que ya la vimos anteriormente, y vamos a obtener esta ecuación que está aquí. Esta primera ecuación se llama deflexión actual máxima. Tiene valores de densidad, de la topografía, de rigidez flexural, del valor lambda y de la gravedad. Hay un caso especial cuando la rigidez flexural es igual a 0 y se obtiene esta segunda ecuación que tenemos acá en amarillo, que es similar a la compensación de Airy, es decir, cuando la rigidez flexural es igual a 0, simplemente vamos a caer en Airy y va a haber una compensación más local. En cuanto a esta figura, en A, la longitud de onda de la carga es corta y no hay deflexión en la litósfera. Y en B, la longitud de onda de la carga es larga,
dando lugar a compensación isostática de la carga por una deformación de la litósfera. Vamos ahora a hablar un poco del grado de compensación. Un tipo de anomalía de la densidad relacionada con el terreno es la compensación isostática. Las masas isostáticamente compensadas es un modelo idealizado para la litósfera que produce equilibrio entre los elementos corticales. En este caso vamos a hablar del grado de compensación, que es simplemente la comparación de la deflexión actual respecto a la deflexión máxima, es decir, comparar las dos ecuaciones, esta y esta, vamos a tener un cociente que está representado de esta manera. Aquí tenemos la expresión general. También vemos que tenemos acá inmiscuida la rigidez flexural, ¿sí? El valor de D. Y son los mismos valores de densidad, la gravedad. Ese cociente después lo vamos a llevar a esta gráfica que tenemos acá abajo y vamos a obtener tres zonas de influencia. Esas tres zonas de influencia van a ser cuando hay compensación flexural, cuando no hay compensación y cuando hay una compensación hidrostática. Compensación hidrostática es simplemente el caso de aire, flotación. Esta gráfica vamos a tener un parámetro flexural en el eje de las X y el cociente o la compensación en el eje de las Y. Cuando tenemos este parámetro flexural bastante grande, vamos a obtener por lo general una compensación flexural. Cuando es bajo, vamos a tener un parámetro o vamos a tener que no hay compensación. Y en el caso cuando la rigidez flexural es cero, vamos a caer en este caso especial que hay compensación hidrostática. Vamos a tratar de ver ese grado de compensación de otra manera con estos tres ejemplos donde se muestra cuando el modelo está totalmente compensado, cuando está parcialmente compensado y cuando no hay compensación. En el primer caso, simplemente lo que se busca es comparar anomalías de Bouguer, anomalía del aire libre y la compensación. ¿Sí? Después en el segundo dibujito que tenemos acá abajo, que es profundidad, vamos a ver qué tan profunda puede llegar a ser esa raíz. En el primer caso, tenemos una anomalía de Bouguer con una magnitud bastante grande de signo negativo. Vamos a tener una anomalía de aire libre positiva de menor magnitud que la anomalía de Bouguer. Y vamos a tener acá en el medio la compensación de Airy y Pratt, que en este caso es cercana a cero. En cuanto a la profundidad de la raíz, podemos llegar a entre 30 y 50 kilómetros. Aquí hablamos de que ahí está 100% compensada. En este caso lo asociamos a un orógeno. El segundo caso, parcialmente compensado, vemos que aunque la anomalía de Bouguer es negativa, es mucho menor en magnitud que el primer caso. La anomalía al aire libre sigue siendo positiva y es mayor que en el primer caso. Ya cuando hablamos de la compensación de aire, es positiva y ya una magnitud mayor que en el primer caso que estaba cercana a cero. Vemos en este caso que la raíz es menos profunda y esas son las características de este segundo ejemplo. Y en el caso del tercer ejemplo, tenemos que no hay compensación, la anomalía de Bouguer es cercana a cero, la anomalía al aire libre es fuertemente positiva y la compensación de aire es positiva. En el caso o la explicación de la compensación, podemos decir que la anomalía de Bouguer es generalmente negativa en orógenos debido a que la topografía de estos está isostáticamente compensada por una raíz cortical. Si lo ejemplificamos como un iceberg,
necesita ser más profundo cuanto más hielo sobresale sobre el nivel del mar. El engrosamiento de la corteza compensa la topografía terrestre. Este engrosamiento implica un déficit de masa en la base de la corteza, pues esta es menos densa que el manto terrestre. Posteriormente tenemos lo que es, en este caso, lo que estamos haciendo es, estamos comparando lo que son las anomalías de Bouguer versus la topografía. Se cumple la siguiente regla. En general, la topografía con un lambda menor a 100 kilómetros no es compensada, y para un lambda mayor a 1000 kilómetros es totalmente compensada. Entonces vemos que dependiendo de ese valor lambda, recordando que ese lambda sale de acá atrás, de las gráficas, de esta gráfica, este lambda es este lambda que está acá, va a estar representado por, en este caso por kilómetros. Mientras mayor sea ese lambda, mayor compensación va a producir. Acá tenemos unos ejemplos, creo que esto es una cuenca en los Estados Unidos asociada a orógenos. Tenemos algunas de estas grafiquitas donde se dan los valores de compensación. Esto se conoce con el nombre de admittance. Vamos a hablar ahora de las causas de la flexión. Como vemos, podemos desarrollar flexión en litósfera oceánica y en litósfera continental. En litósfera oceánica está simplemente asociado a cordilleras submarinas, a cargas de mesetas oceánicas, cargas de sedimentos y flexión de la placa al entrar en una zona de subducción. La litósfera continental o en la litósfera continental se desarrolla flexión por carga de sedimentos, por capas de hielo, por corrimientos y por orógenos. Por último, les quiero mostrar un ejemplo de ajuste un ajuste de los niveles isostáticos producto de glaciares. En este caso tenemos el principio de la glaciación, donde hay carga del casquete polar. Imaginemos, por ejemplo, Groenlandia o la Antártida o estas grandes acumulaciones glaciares. En primera instancia hay flexión en la litósfera elástica y hay afectación, hay un flujo de salida en el manto. Vemos que partimos del principio de que la litósfera es una placa elástica. Al sufrir esta carga y por estar flotando sobre la astenósfera va a haber una afectación tanto en el manto como en la parte litosférica. En el segundo paso o en la segunda etapa, a medida que esto sería el primer caso. Al seguir la carga va a haber cierta subsidencia, cierto hundimiento por esta carga que estamos aplicando. El segundo paso sería cuando ya el hielo se está derritiendo y estamos retirando la carga. Estamos acá en este tercer dibujito. La flexión se produce hacia arriba, es decir, una especie de rebote. Y el flujo interno tiende a normalizarse, a tener su estado inicial. Es decir, también tenemos afectaciones en la parte fluida o en la astenósfera. Y por último, hay un ajuste isostático de glaciar, donde la respuesta elástica de la litósfera es instantánea y la respuesta viscosa del manto es un poco retrasada, pero él tiende a sus condiciones iniciales de equilibrio. Bueno, esa era mi exposición. Aquí les dejo algunas de las referencias. Muchas gracias por su atención y espero que haya cumplido las expectativas. Muchas gracias.